Buenos días, os doy la bienvenida a la 11ª noche de los investigadores, titulada La ciencia desde distintos ángulos, que organiza el Instituto de Salud Carlos III. Mi nombre es Carlos Fernández, voy a ser el moderador del encuentro de hoy. Os informo que el evento está siendo grabado y luego se subirá al canal de YouTube del Instituto de Salud Carlos III. Y os pido que si no lo tenéis ya silenciado, silenciéis el micrófono para poder evitar interferencias. Os aviso ya de que después de las intervenciones haremos una ronda de preguntas y debate que podéis ir haciendo escribiendo en el chat o cuando llegue el turno de preguntas podéis hacerlo pidiendo turno directamente hablando a la cámara. Sin más dilación os presento a los participantes del evento de hoy. Contamos en primer lugar con Emilia Sánchez Chamorro, que es la subdirectora del Instituto de Salud Carlos III, que comenzará haciendo una introducción a la actividad. Posteriormente tenemos a Israel Cruz, que es jefe del Departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad. También a María Iglesias, que es investigadora del Laboratorio de Gripe y Virus Respiratorios del Centro Nacional de Microbiología. Y también contamos con Begoña Bailo, que es técnico especialista del Laboratorio de Análisis Clínicos, esta vez en el Laboratorio de Parasitología del Centro Nacional de Microbiología. Y por último, un servidor, soy Carlos Fernández, médico residente de Medicina Preventiva de Salud Pública en la Escuela Nacional de Sanidad. Sin más preámbulo, doy paso a la palabra a Emilia, que nos va a introducir la actividad. Emilia, por favor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues buenos días a todas las personas que nos estáis escuchando y simplemente mi papel en esta noche de los investigadores es ni más ni menos que daros la bienvenida a todos vosotros en nombre de la directora general del Instituto de Salud Carlos III, doña Raquel Lloti, que también es una investigadora en estos momentos ejerciendo otro papel, que no ha podido estar con vosotros porque ahora mismo, y os lo podrán comentar, todos los miembros de la mesa estamos sobresaturados en el trabajo normal, ordinario y extraordinario. Yo os quiero decir que bienvenidos y esta puede ser vuestra casa en un futuro. Este año, como os digo, ha estado marcado y está siendo marcado por la pandemia, la COVID, ha influido enormemente en todo lo relacionado con la investigación, relacionada con la salud en seres humanos, y esto está siendo tan raro como que esta noche de los investigadores, pues ahora mismo lo tenemos a las 11, es verdad, a las 11 horas, pero a las 11 de la mañana. Se ha ido deslizando y ya estamos llegando al otro extremo. Es una noche de día, ciertamente, aunque un día como bastante gris. Desde luego, quiero agradecer a las personas que me acompañan, unas gracias muy especiales a Irra, a María, a Bego y a Carlos, que todos ellos, de una o de otra manera, son investigadores. Y os lo digo porque tenéis que cambiar el chip. Tenéis que cambiar el chip de que un investigador no es un señor que está con una pipeta y solo ese es el investigador. Todos los demás no existen. No, la ciencia es amplia, es diversa. Y, lógicamente, la ciencia, cuanto más diversa produce mejor ciencia. Es un entorno que debe ser inclusivo y, desde luego, cuando es inclusivo y diverso, produce una ciencia de mayor calidad. Por ello, tenemos muchos ángulos. Ellos, algunos, solo trabajan, investigan en una mesa y con un ordenador. Otros solo trabajan en el laboratorio y otros, sin ellos, no sería posible que los resultados de un trabajo en equipo salieran adelante, como es el caso de Begoña. Es decir, hay científicos con bata y sin bata, científicos de laboratorio y de ordenador, científicos que se dedican a la divulgación, otros con los robots. Entonces debéis de cambiar esa idea preconcebida, ampliar vuestra mente y considerar que la ciencia está sentada en una labor de equipo. Y, por supuesto, lógicamente, cada uno de ese equipo ejerce una tarea fundamental. En el Instituto de Salud Carlos III están trabajando todos ellos, pero además también tenéis que saber que el Instituto apoya el esfuerzo investigador financiando proyectos de investigación extramurales, que llamamos nosotros aquí extramurales, es decir, externos, de otras organizaciones, mediante convocatorias, como por ejemplo esta última que hemos tenido, que ha sido financiar proyectos de investigación
sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 con cargo a un fondo especial y específico que se llama COVID-19. Por otra parte, lo único que quiero resaltar también es que la investigación de calidad y excelencia tiene que llevarse a cabo con el mayor respeto a los principios éticos de la investigación y con el respeto hacia las personas que participan en la investigación y se ofrecen como voluntarios para los ensayos clínicos o donan sus muestras o sus datos para la investigación científica. La ciencia, tenedlo claro, tiene sus reglas, sus normas y sus ritmos, y sin ellos sus fines no pueden lograrse. Y las exigencias éticas y legales forman parte de esas reglas y normas. Sin ellas no sería posible mantener la integridad científica, que es una condición indispensable e inseparable de la investigación de calidad. Sin ella, la sociedad no podría otorgar a los investigadores y a las agencias de investigación el crédito que merece la actividad, que es una actividad que propone ampliar. Lamentablemente no nos podemos reunir físicamente en un aula, en un entorno en el que nos pudiéramos ver o saludar, pero ciertamente hemos tenido que recurrir a esta reunión virtual, nos impide intercambiar impresiones face to face, pero por otra parte, pues ampliamos nuestra audiencia. Yo creo que muchos de vosotros a lo mejor no podríais asistir a esta reunión. Bueno, pues así tenemos una audiencia que después vamos a participar y preguntar y responder. O sea, queremos que seáis todo lo activos que sea posible. Deseo y espero que al año que viene pueda daros yo o la directora o algún miembro del equipo la bienvenida ya en la cercanía y pues hacemos un semipresencial. Es decir, que mantenemos esta reunión virtual y después también presencial para enriquecernos. Sin más, paso la palabra a Carlos, que es nuestro moderador. Gracias. Muchas gracias, Emilia, por la introducción. Y vamos a pasar directamente a contar las experiencias de nuestros participantes que representan esa ciencia diversa, esa ciencia de distintas perspectivas. Y primero va a comenzar Israel Cruz, Isra como le llamamos, que es jefe de Departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad, que es uno de los organismos que forman parte del Instituto Carlos III. Cuando quieras, Isra. Lo has buteado el micro, Isra. ¿Estamos? Ahora. ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos, por la entrada y también muchas gracias al Instituto de Salud Carlos III por organizar esta sesión y por invitarme para compartir un poco mi experiencia, ¿no? Yo creo que quizá pues sería conveniente, ¿no?, empezar contando cómo acaba uno aquí, ¿no?, cómo desarrolla su carrera y cómo termina aquí. Bueno, pues quizá yo no tenía esto planteado para mi futuro. Hace mucho tiempo, cuando empecé mis andaduras, yo quería ser biólogo marino, quería estudiar ciencias del mar. Y viviendo en Madrid, pues tenía que plantearme en aquella época irme a Canarias o irme a Barcelona. Y bueno, pues cosas de la economía familiar y tal, pues decidimos que empezaba a estudiar biología en la Complutense y ya en el segundo ciclo de carrera me haría la especialidad, ¿no? Entonces, de pronto, estudiando biología, pues uno descubre la bioquímica, la biología molecular, la microbiología, la biotecnología, ¿no?, que por aquel entonces era el boom y era muy prometedora, como obviamente está siendo. Entonces, pues me enamoro de alguna manera de esta actividad y he decidido encauzar mi carrera en otra dirección, de manera que la biología marina es como un hobby y empiezo un poco a dedicarme al ámbito de la biomedicina, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, como muchos otros colegas, yo empiezo, una vez que termino mi carrera, empiezo haciendo alguna estancia o prácticas en universidades o en alguna organización de investigación, algún organismo de investigación. Finalmente acabo en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, donde hago mi tesis doctoral en un laboratorio que es centro colaborador de la OMS para leishmaniasis. Es un centro que era y es referencia internacional para esta enfermedad. Entonces allí comienzo combinando pues trabajo de laboratorio con trabajo de campo, ¿no? Tengo la suerte de tener un tutor que es una persona muy activa y él me invita muy pronto a participar en estudios en el terreno, en África, en Asia, en Latinoamérica, donde empiezo a conocer, bueno, pues equipos formados por epidemiólogos, veterinarios, entomólogos, y yo voy aportando un poco mi granito de arena, ¿no? Eso al final va desembocando
en que, bueno, uno sigue siendo una persona o seguía siendo una persona de laboratorio, pero empiezo a ampliar un poco mi visión, ¿no? Digamos, de la biomedicina, y sobre todo en ese tipo de enfermedades en las que trabajaba, que eran enfermedades relacionadas con la pobreza, enfermedades infecciosas relacionadas con la pobreza. Entonces, poco a poco, pues voy evolucionando en mi carrera con mucho enfoque digamos, en tratar de implementar soluciones, ¿no? Para enfermedades infecciosas en contextos de bajos recursos, ¿no? Países pues menos desarrollados. Y después de una etapa de tesis doctoral y postdoctoral, pues me voy a trabajar. Bueno, antes conseguí la plaza de investigador en el Centro Nacional de Microbiología. Continué trabajando en esta línea un tiempo y finalmente pues pido una excedencia y me voy a trabajar a un organismo internacional en Suiza, donde continúo trabajando en enfermedades relacionadas con la pobreza, enfermedades infecciosas, que llamamos también enfermedades tropicales desatendidas. Y bueno, voy liderando ahí un par de programas relacionados con estas enfermedades. Sigo trabajando mucho en el terreno, conociendo pues, trabajadores de salud en estos contextos, digamos, con menos recursos, ¿no? Pues que van desde técnicos de laboratorio, clínicos, epidemiólogos, pues bueno, sintiendo y viendo y adquiriendo experiencias un poco diferentes a las que tenemos en países pues, más favorecidos, más desarrollados. Y después de unos años trabajando fuera, vuelvo al Instituto de Salud Carlos III, pero vengo a la Escuela Nacional de Sanidad. Y aquí en la Escuela Nacional de Sanidad, pues en mi perfil de alguna manera se acoplaba al Departamento de Salud Internacional, que es donde estoy ahora. De nuevo aquí pues empiezo a conocer gente nueva, pues con otro enfoque un poquito diferente al mío. Y yo creo que esto realmente llevo relativamente poco tiempo aquí, creo que va a ser muy enriquecedor, va a ser una experiencia muy positiva. Sigo con bastante interés trabajando en enfermedades tropicales desatendidas, me interesan especialmente aquellas que afectan a la piel. Participo también en un grupo de trabajo de la OMS que se dedica pues, al desarrollo tanto de, digamos, productos, ¿no? O diagnósticos, por decirlo de alguna manera, como de estrategias que favorezcan el acceso al cuidado a estas enfermedades que afectan fundamentalmente a poblaciones empobrecidas en países tropicales. Y es un poco más o menos lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Lo que trabajo ahora. Y bueno, como ha contado Emilia, ¿no? Y también es un poco el objetivo de estas sesiones, cómo ha influido la pandemia de COVID en nosotros, ¿no? Entonces, por mi parte, pues diré que ha influido de dos maneras, ¿no? Una es positiva y la otra negativa, pero entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces, la positiva es que, bueno, pues como sabréis, probablemente muchos de los que estén teniendo la sesión, el Instituto de Salud Carlos III, concretamente el Centro Nacional de Epidemiología, está liderando un proyecto, un estudio que se llama NCOVID, que está dirigido a entender un poco cómo es la dinámica de transmisión del SARS-CoV-2 en la población española. Y bueno, pues de alguna manera la experiencia que yo había adquirido trabajando en el terreno, haciendo pues estudios o apoyando estudios epidemiológicos, desarrollando procesos, protocolos y tal, en situaciones un poco estresantes, ¿no? Pues le pareció interesante al equipo del instituto y me invitaron a participar en este estudio. Entonces, esta es una parte muy positiva para mí, para mi carrera, también a nivel personal como experiencia, porque bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con los colegas del instituto que son los epidemiólogos, de trabajar también con los microbiólogos, interaccionar con ellos, conocer gente nueva, ¿no? Y aprender cosas nuevas. Entonces, sin ninguna duda, esto es muy positivo y de alguna manera pues también uno contribuye un poco bueno, pues a la lucha contra la pandemia, ¿no? Y bueno, había dicho que hay un aspecto negativo y básicamente esto yo creo que le ha pasado a muchos investigadores y tanto aquellos en los que, por ejemplo, sus laboratorios se han cerrado durante un tiempo, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, como otros que han tenido que reorientar un poco su investigación pues, para apoyar este asunto. Entonces, en mi caso, esto también se repite, ¿no? Parte del esfuerzo que dedico a mis proyectos está dedicado ahora a otro fin, que es un fin bueno, ¿no? Quiero decir, en ese aspecto es correcto, pero de alguna manera uno ya dedica menos tiempo a sus proyectos. Pero también, de otra manera,
Pues a mí particularmente me preocupa que, claro, esta pandemia vemos el impacto, nosotros en el día a día vemos más el impacto que está teniendo en nuestro entorno, ¿no? En España, Europa, pero también está impactando a los países en desarrollo, que es donde yo tengo mi trabajo, donde tengo mis proyectos. Y entonces, bueno, pues son la consecuencia de la pandemia en estos países es que básicamente muchos de los programas dedicados a controlar otras enfermedades relacionadas con la pobreza, enfermedades que afectan a poblaciones que no tienen la misma capacidad de acceder al sistema de salud que tenemos nosotros, pues esos programas están viendo frenados. Entonces eso nos preocupa a la gente que trabajamos en este tipo o en esta línea, ¿no? En este tipo de enfermedades, porque sabemos que todo el esfuerzo que se ha llevado haciendo durante muchos años probablemente va a repercutir negativamente en estas enfermedades, aumentando de nuevo su incidencia. Ya termino, ¿no? Es lo que comentaba, pues un aspecto muy positivo ha sido el colaborar con compañeros dentro del instituto de otras disciplinas y de otros centros, y bueno, negativo, pues como a casi todo el mundo, ¿no? Pues cómo influye esto en nuestro día a día. Un poco más o menos sería. Muchas gracias, Irra. Pasamos ahora a la experiencia de María Iglesias, que recuerdo que es investigadora en el laboratorio de gripe y virus respiratorios del Centro Nacional de Microbiología, un laboratorio que ahora supongo que estará sufriendo la fama, ¿no? de este nuevo virus respiratorio. Hola, buenas. Pues yo la verdad que no tengo el currículum que tiene Isra, estoy todavía en pañales en el mundo de la investigación, pero bueno, también me veo más cercana quizás a muchas caritas jóvenes que veo aquí, entonces pues también pues os quiero contar que estoy aquí, estoy trabajando en un laboratorio que está desarrollando una función muy importante en este momento, pero que yo en algún momento pues también fui estudiante y fui una estudiante perdida, sin saber qué hacer, porque yo como Isra también no tenía claro que iba a dedicarme a esto desde el principio. Me matriculé en biología y yo era bióloga devota total, me encantaba la zoología, la botánica, el campo, era lo que más me gustaba, pero resulta que me fui de Erasmus y fui a Marburg, que es un sitio bastante importante para la virología, y tuve unos profes pues que me cautivaron. Y entonces yo, que previamente en la carrera la había pasado como con un poco de desinterés porque a lo mejor no era lo que yo esperaba, o también, bueno, estaba en la edad, pues me fui a estudiar a Granada y era todo muy divertido. Entonces también eso, no tenía tampoco un expediente genial y pensaba, bueno, como no tengo tan buenas notas, quizás la investigación no sea mi camino, me tenga que buscar otras cosas. Pero cuando estuve fuera empecé a interesarme por la microbiología, pero a la vez, pues eso, conocí gente que me animó mucho a currármelo, porque en un momento dado no encontrase mi camino, no me hubiese centrado mucho en tener buenas notas, no me rindiese y siguiese intentando pues investigar, que era lo que yo ya notaba, que era lo que más me iba gustando. Y así, pues, aparte de mi año de Erasmus, tuve la oportunidad de estar un año más en un laboratorio allí en Alemania, que fue una experiencia, pues a veces suena cliché, pero sí que me cambió un poco la vida, pues viví en otro país, otro idioma, choque cultural trabajando, o sea, fue una experiencia muy interesante. Y al volver, pues yo ya eso quería compensar que a lo mejor no hubiera hecho tantas cosas antes y decidí venirme a Madrid, que es donde estaban pues los grandes centros de investigación y tal, y me pedí una Séneca para acabar la carrera aquí y fui llamando puerta a puerta de laboratorios que hacían cosas que me interesaban. Y bueno, pues entré en el Centro Nacional de Biotecnología, en el laboratorio de postvirus y vacunas, y ahí aprendí un poquito lo que es la investigación más básica. Y bueno, pues también fue una experiencia muy buena en la que realicé mi trabajo fin de grado y fin de máster. Y bueno, otra de las grandes experiencias geniales que yo creo que fueron definitivas en que al final me enamorara del todo de la virología fue hacer el máster de virología, en la que es un máster pues es un poco peculiar porque no sigo una línea así de temario, sino que cada investigador cuenta su investigación, aparte de enseñar virología, pero lo hace muy relacionado con lo que trabajan. Y entonces ahí pues me encantó ver realmente toda, pues lo que antes ha comentado Emilia,
que incluso la virología, no solo la ciencia, es súper diversa en todos sus enfoques y bueno, fui apuntando en mi cuadernito cosas que me iban gustando mucho y entre ellas la salud pública y los laboratorios de referencia me parecía que hacían una función que me interesaba muchísimo. Y entonces contacté con Inma Casas, que es la jefa del laboratorio, y joder, tuve la suerte de que me dieran un contrato para hacer la tesis aquí. Y bueno, pasé 4 años de tesis. La tesis es un poco montaña rusa, pero en general para mí fue un momento estupendo también. Aprendí muchísimo, me lo pasé bien, aunque a veces quisiera, mientras la escribía, quemarla por piezas. Pero en general fue una muy buena experiencia. Y bueno, pues al acabarla pues sentí mucha satisfacción porque bueno, a pesar de que eso al principio no tenía muy claro qué podía hacer, hubo momentos que pensaba que me interesaban otras cosas en las que también me aportaron, porque a veces no solo la carrera científica es estudiar tu carrera, a lo mejor pues participar en asociaciones, voluntariado, una huerta urbana, yo qué sé, te da herramientas que luego puedes aplicar también a la ciencia, o sea que cada cosa que hacemos puede poner la piedrita en el camino de tu profesión también. Y luego después eso, pues haber pues, conseguido terminar mi tesis y que lo hubiese disfrutado tanto, pues fue una experiencia muy buena. Y esto pasó hace solo un año y mi tesis trataba de pues, desarrollar herramientas para el estudio del viroma respiratorio mediante técnicas de secuenciación masiva. Entonces yo soy un poco un híbrido entre bata y tecla, porque realizo la secuenciación y luego analizo la secuencia. Y cuando acabé mi tesis, como nos pasa a muchos, pues se acabó mi contrato y me quedé en paro. Esto pasó en noviembre del año pasado y mientras estaba en mi casa en pijama pensando, pidiendo cosas y pensando a ver dónde iba viendo que en China pues describían un nuevo coronavirus y decía yo, jolín, a ver esto y claro, cuando ya realmente pues empezó a circular en España, salieron contratos para incorporarme rápidamente para poder aportar todo lo que había aplicado en mi tesis de secuenciación al virus y ya me vine corriendo. Así que bueno, el impacto de esto en mi vida pues ha sido fuerte porque pude volver a trabajar lo que considero mi casa y la verdad que, jolín, también estar como en un sitio importante, en un momento clave, me ha enseñado muchísimas cosas del mundo y creo que soy un poquito más mayor después de todo esto. Pero la verdad que, bueno, en realidad saldo es positivo porque tengo la oportunidad de seguir trabajando y realmente me gusta mucho lo que hago. Y ahora concretamente lo que hago en el labo es, pues eso, analizo la secuencia de los linajes que circulan, observo cambios que sean interesantes, que se puedan escapar a los diseños vacunales o los tratamientos de anticuerpos que se van desarrollando. También estudiamos brotes, damos soporte a hospitales y gente que nos solicita ayuda o colaboración. Así que bueno, ya sabéis que no os desaniméis si en algún momento os veis flojillos de ánimo con vuestros estudios, que siempre podéis acabar donde realmente queréis y que bueno, que no me enrollo más, que si tenéis alguna pregunta, pues encantada. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y doy paso a Begoña Bailo, que es técnico especialista en laboratorio y análisis clínicos en el Laboratorio de Parasitología del Centro Nacional de Microbiología. Muchas gracias, Carlos. Hola a todos, buenos días. En mi caso yo no tenía tan claro como ellos lo que quería hacer o no hacer y bueno, pues cuando estaba en el instituto un día vinieron unas personas a darnos una charla sobre los módulos, los ciclos formativos de grado superior y la verdad es que bueno, pues me interesó mucho el de laboratorio y bueno, pues lo estudié y la verdad es que me encantó. Una vez que terminé, pues solicité una beca para la Comunidad de Madrid y tuve la suerte de que me la concedieron y empecé a trabajar en el Instituto de Salud Carlos III y bueno, aquí sigo. Después me dieron algunos contratos de apoyo a la investigación para diferentes, normalmente casi siempre he trabajado en parásitos y ya después pues me preparé las oposiciones y me saqué la plaza de ayudante de investigación. Yo quiero deciros que bueno, nuestro trabajo no es de investigar propiamente dicho, pero que es súper importante. Nosotros damos apoyo, somos técnicos de laboratorio y damos apoyo a la investigación y aparte sacamos las muestras de diagnóstico y referencia que mandan de los diferentes hospitales y es una parte muy importante para el sistema de salud.
Luego yo concretamente trabajo en el laboratorio de parasitología del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III y bueno, pues hago diferentes proyectos de investigación y como he dicho antes, el diagnóstico y la referencia. Y bueno, pues aquí nos llegan muestras muy diversas, pues desde líquidos cefalorraquídeos, líquidos amnióticos, que los técnicos de laboratorio tenemos bueno, pues que analizarlas utilizando diferentes métodos y diferentes técnicas que bueno, todo el mundo ya estáis, por ejemplo, de biología molecular como la PCR, inmunoensayos, bueno, microscopía, un poco de todo. Los técnicos de laboratorio, aparte, bueno, pues tenemos que organizar en general todo el tema de laboratorio, tanto materiales como equipos, reactivos, y luego es muy importante que tengamos un buen trabajo en equipo y estemos muy en contacto con los investigadores y con los facultativos para así hacer que todo el trabajo salga adelante y que se desarrolle bien. En mi caso, la pandemia ha influido muy positivamente, sobre todo personalmente y por supuesto también profesional. El Centro Nacional de Microbiología, pues cuando empezó la pandemia tuvo una gran demanda de trabajo y bueno, ya nos lo ha dicho María, su laboratorio se desbordó por completo y entonces se prepararon unos grupos de apoyo a la pandemia, apoyo para sacar las muestras de coronavirus, en los cuales yo tuve la suerte de que contaran conmigo. Y bueno, pues he aprendido muchísimo en este aspecto, he apoyado en otros laboratorios, pues por ejemplo orientación diagnóstica y he visto lo importante que es la recepción y el registro de todas las muestras, que yo antes no lo conocía y he valorado verdaderamente que es una pieza clave y fundamental para que luego el trabajo de todos los laboratorios salgan adelante. Yo siempre trabajaba más o menos con parásitos, he aprendido a trabajar con virus, que aunque las técnicas son similares, bueno, pues siempre hay alguna variación. He conocido otros métodos, otros robots, como decían, bueno, un montón de cosas, aparte de que hemos trabajado con unas condiciones de bioseguridad a las que nosotros no estábamos acostumbrados. Siempre se trabaja con bata, con guantes, con tal, pero eran unas condiciones muy excepcionales que también hemos aprendido en ese sentido a trabajar así. Luego he conocido a un montón de compañeros que, bueno, pues les veía por los pasillos, les saludaba, pero no les conocía y me han enseñado todos y cada uno de ellos muchísimo también, otros métodos de trabajo, otra manera de trabajar y debido, yo creo, a las circunstancias de la pandemia, la situación del laboratorio, del centro, María ha estado aquí y lo sabrá, pues ha habido una unión muy fuerte entre todos. La gente estaba súper motivada, súper animada a trabajar y bueno, la verdad es que yo creo que ha sido una experiencia muy, muy positiva. Y luego, por supuesto, bueno, pues hemos contribuido todos a que esto vaya un poquito mejor. Actualmente las cosas han vuelto un poquito a la normalidad, no en el laboratorio de María, que sigue siendo, bueno, pues muy, muy importante, pero en el resto del centro, bueno, pues parece ser que ya podemos un poco volver a nuestro trabajo del día a día. Y bueno, lo único que quiero decir es eso a toda la gente que está estudiando técnico de laboratorio, que piense que nuestro trabajo es súper importante, que cada uno te aportamos una pieza a la investigación y que, bueno, pues que se animen a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Bego. Y bueno, ahora me doy la palabra a mí mismo, aunque quede un poco mal. Ya me he presentado, me llamo Carlos y yo he estudiado medicina, a diferencia del resto de participantes. No estoy por la rama de biología o directamente en el laboratorio. Yo entré siendo a la carrera queriendo ser médico, o eso pensaba en su momento. Aunque también me gustaban mucho las matemáticas, los números, el friqueo con ordenador y demás. Y terminé la carrera de medicina, son 6 años, y después de la carrera de medicina normalmente se hace el examen MIR y te planteas qué especialidad coger. Y por aquel entonces a mí me gustaba mucho la cardiología, ¿no? Me parecía muy interesante todo el tema del corazón, las enfermedades del corazón, cómo prevenir los infartos y demás. Y lo que más me gustaba precisamente no era tanto diagnosticar un infarto o tratar un infarto, sino prevenirlo, ¿no? Porque estudiando me di cuenta de que la gran mayoría de estas enfermedades cardiovasculares se pueden evitar actuando sobre factores previos, principalmente una buena alimentación, actividad física,
incluso la contaminación ambiental influye en estas enfermedades. Y a mí me volvía loco el tema de que no quería ser un médico que estuviera tratando a pacientes que la sociedad está enfermando o que otros procesos están creando una enfermedad que luego hay que tratar una a una. Entonces, me acuerdo de encontrar metáforas como la metáfora del río, en el que hay un río cerca de un pueblo y en ese río hay mucha gente que se está ahogando. Entonces, la gente del pueblo va a intentar salvar a los que están ahogándose y están todo el tiempo intentando rescatar a la gente del agua, ¿no? Hasta que un día una persona dice, oye, ¿por qué hay tanta gente en este río? Y resulta que hay un puente por encima del río, que era un puente muy inestable, un puente de estos de madera, de estos de las películas que dan miedo de cruzar, ¿no? Y la gente se estaba cayendo al río por eso. Entonces esa persona dijo, oye, ¿por qué no ponemos seguridad a este puente, evitamos que la gente se caiga en vez de estar continuamente rescatando a la gente del agua, ¿no? Entonces esa era para mí un poco la idea de la medicina, no centrarnos en tratar o paliar las consecuencias, sino ir a las causas. ¿Por qué la gente enferma? ¿Por qué en una población la gente es más o menos, tiene mejor o peor salud, ¿no? Porque hay esperanzas de vida tan distintas, por ejemplo, en países donde ha trabajado ISRA o en países occidentales. Pues todo eso me va interesando mucho mientras yo estoy al MIR, me estoy dando mis preguntas de enfermedades típicas, hasta que descubrí que había una especialidad que se llama Medicina Preventiva de Salud Pública. Lo digo descubrí porque no es una especialidad en aquel entonces que nadie supiera de qué iba, ¿no? Era una cosa muy extraña. Entonces dije, oye, pero si lo que estoy pensando ya existe, es una especialidad que se llama salud pública. Entonces me empecé a informar, entré en contacto con médicos residentes, me fueron contando cómo iba el tema y dije, bueno, esto realmente es lo mío. Digo que antes era más una especialidad oculta, digamos, o que nadie sabía lo que era. Ahora con COVID, ahora es como la especialidad, ¿no? Realmente sale en la prensa a menudo y bueno, eso es una de las cosas que lo comentaré que ha tenido el impacto la pandemia COVID. Bueno, yo hice el MIR, cogí la especialidad de medicina preventiva y entonces son 4 años de especialidad, ¿no? En el que estás trabajando y a la vez te van formando. Entonces cogí la plaza aquí en la Escuela Nacional de Sanidad, que es parte del Instituto Carlos III, y estoy en el último año, en mayo termino y en mayo se abre otra vez la puerta del futuro. Y entré aquí pensando, de hecho, ahora queda mal decirlo, ¿no? Pero a mí nunca me han gustado los bichos, ¿vale? A diferencia de los 3 participantes que les gustan mucho los bichos, ¿no? Lo que llamamos las enfermedades infecciosas, bien sean parásitos, bien sean virus y tal. A mí era la parte que menos me gustaba, los bichos. A mí me gustaba más lo que llamamos enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas, pues cómo prevenir el cáncer, cómo prevenir la enfermedad cardiovascular, etcétera. Claro, ahora en tema COVID todo el mundo tiene que saber del bicho, ¿no? Pero a mí yo estaba deseando un poco a que bajara la ola para poder dedicarme a mis cosas que son los no bichos. En mi caso, me interesa especialmente, y es sobre lo que investigo, cómo podemos hacer desde una perspectiva política o económica, cómo podemos conseguir que la sociedad en general mejore su salud. En concreto, me centro en investigación en alimentación y en concreto, bueno, sabemos que una buena alimentación previene muchas enfermedades, mejora la esperanza de vida, mejora la calidad de vida, pero me interesa saber qué podemos hacer para que la gente tenga una buena alimentación, ¿no? Porque ya sabemos que decirle a la gente, oye, come sano, haz deporte, bueno, tiene un impacto pequeño. Entonces, me interesa ver qué otros factores hacen que la gente tenga una alimentación saludable. Y en concreto, mi investigación se centra en el precio de los alimentos. Entonces, yo soy investigador, ha comentado María, creo que ha dicho que estaba la bata y la tecla, ¿no? O el laboratorio y la tecla. Yo soy todo tecla, soy todo ordenador. Lo que hago es analizo datos de consumo de alimentos y veo qué efecto tienen distintas políticas. Por ejemplo, ahora estoy investigando el impuesto que se instauró en Cataluña hace 2 años y medio a las bebidas azucaradas, ¿no? Pues se puso un aumento de precio a esas bebidas azucaradas que sabemos que son responsables de obesidad, diabetes y demás. Entonces, una de mis investigaciones se centra en ver si esa medida ha sido efectiva, si después de ese impuesto ha habido una mejora en la alimentación de la gente y si eso va a mejorar la salud de la gente. Bueno, ese tipo de preguntas no parecen que tengan mucho que ver con la medicina, pero en realidad estás actuando sobre una de las causas de la enfermedad, ¿no? que es la alimentación. Entonces, eso es básicamente lo que hace la ciencia que hay en la medicina preventiva, que se llama epidemiología, que hace 1 año tú dices epidemiología y la gente no sabía ni probablemente pronunciarla, y ahora
cuando conozco a una persona nueva, oye, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo directamente digo, soy epidemiólogo. Entonces dicen, oh, ostras, como Fernando Simón, ¿no? Como esta gente, ¿no? Entonces, bueno, ahora que sepáis que la epidemiología no solo estudia epidemias de bichos, ¿no? También estudia otros problemas de salud que no tienen que ver con los bichos, pues, o problemas de salud o simplemente factores de salud, tipo alimentación y demás. Y bueno, ahora también estoy haciendo la tesis y estoy un poco metido en el mundo de la investigación, que es la parte que me gusta más. Realmente yo dudando entre ser medicina, hacer medicina no, también dudaba entre elegir matemáticas, porque me gustaban los números y ahora soy una especie de médico matemático, porque realmente lo que trabajo es con números, con poblaciones, con gráficos, ¿no? Haciéndonos preguntas todo el día, ¿cómo podemos averiguar si esto funciona, si esto no? ¿Cómo es de diferente la salud de las personas dependiendo de dónde vivan? Todo eso lo tenemos que hacer con programas informáticos, ¿no? Con lo que yo llamo los dos cerebros, el cerebro de carbono, que es el de aquí, y el de silicio, que es el ordenador, que es más potente y me permite hacer mejor investigación. Y bueno, también hago un poco de divulgación en redes sociales, porque cuando llegué al mundo de la salud pública dije, Dios mío, esto es genial y esto no se conoce como debería, ¿no? Entonces, pues me hice una cuenta en Twitter, empecé a divulgar un poco antes incluso de entrar en la especialidad y ahora que estoy en la especialidad, pues un poco tengo mi pequeña cuentecilla, que creo que por eso me han fichado, ¿no? Entre otras cosas para estar aquí hoy de moderador. Y bueno, respecto a cómo ha cambiado la pandemia mi trabajo, mi vida. Bueno, en primer lugar, bueno, totalmente, ¿no? Imaginaos si el resto del mundo está ya un poco cansado, ¿no? De la sobrecarga de información, de coronavirus, todos los días con las noticias y demás, pues imaginaos si todos tus amigos se dedican a esto y tienes 10 grupos de WhatsApp donde están todos los días enviando la última información de todos los protocolos, de toda la información de COVID. O sea, al final es una saturación increíble. Me ha permitido también, sin embargo, participar en parte de la respuesta a la pandemia. Al estar en el Instituto Carlos III, uno de los centros, como ha comentado Isra, es el Centro Nacional de Epidemiología, que ha llevado parte de la gestión de los datos de coronavirus, ¿no? Pues yo he tenido la posibilidad de participar en esta investigación de los informes que se hacían diarios de cómo está el COVID en España, va subiendo, va bajando, a qué personas afecta, qué características tienen. He estado ahí trabajando unos meses apoyando al equipo de virus respiratorios. Y por otro lado también te ha obligado a hacer un poco el teletrabajo, ¿no? El COVID ha llevado al teletrabajo. Y en el caso de mi investigación o en la epidemiología en general, lo bueno del teletrabajo es que se puede hacer, porque realmente solo necesitas un ordenador, una conexión a Internet y por ese lado a lo mejor el impacto que ha tenido sobre mi forma de trabajar ha sido menor que otra gente, ¿no? Que no ha podido, por desgracia, adaptarse a esta nueva situación. Y otro impacto que ya he comentado es que ahora la gente ya sabe lo que es la epidemiología, lo cual ahorra unos 10 minutos de conversación cuando alguien me pregunta a qué me dedico, ¿no? Y nada, pues esa ha sido un poco mi experiencia. Vamos a terminar ahora las intervenciones y ahora es el turno, veo que hay mucha gente que está conectada. El turno de las preguntas, os recuerdo de nuevo cómo lo vamos a hacer. Tenéis abajo el botón de chat, podéis escribir directamente al chat, simplemente decir si es una pregunta, a quién va dirigida o si es un comentario y yo me encargo de darle la pregunta a la persona a la que queráis dirigirlo. O también podéis pedir turno de palabra y hablar directamente a la cámara. Entonces, os daré turno de palabra, quitáis el micro y podéis hacer una pregunta en directo a la persona que queráis. ¿De acuerdo? Pues adelante, podéis empezar pidiendo los turnos de palabra o haciendo preguntas. O incluso si los participantes quieren comentar algo, también pueden hacerlo. Yo tengo una pregunta, no sé si se me escucha. Sí, adelante. Yo quería preguntarle a Begoña, se llamaba, ¿verdad? La técnico. Sí. Quería comentarle cómo fue la experiencia de la preparación de oposición a ayudante de investigación, porque yo también lo tenía pensado. Hola. Bueno, pues una oposición ya sabes un poco lo que es estudiar, estudiar y estudiar, o sea, no te puedo decir mucho más.
En mi caso, a mí me ayudó mucho a hacer test, porque la verdad es que a mí me resulta fácil y bueno, creo que afianzas conocimientos, pero sobre todo es eso, no, o sea, no te puedo decir mucho más, es estudiar y bueno, y luego en toda oposición que siempre sepas que hay un poco factor de suerte. Puedes llevarla muy bien preparada, te puedes levantar ese día y quedarte en blanco, o llevarla menos y que te hagan las preguntas que mejor te sabes. O sea, no te puedo decir. Lo único que te animo a que lo hagas porque, bueno, pues tienes una tranquilidad más en tu vida, por lo menos tienes trabajo. Entonces, que estudies un poco más. Gracias. Hola, Hola. mi nombre es Juana. Quisiera hacer una pregunta a María Iglesias o a Israel. En cuanto a esos centros donde trabajan, actualmente producen vacunas, pues son más que todo de investigación. ¿Sí que María? Hola, buenas. Sí, en el Centro Nacional de Micro se hace investigación. Nosotros no producimos vacunas. De hecho, bueno, creo que hay un grupo aquí en el CNM que está trabajando en el diseño de una vacuna, pero la producción corresponderá a una farmacéutica seguramente. O sea, Gracias. Yo tengo una pregunta hacia Israel Cruz. La incidencia de las enfermedades que estabas investigando hacia los países pobres, ¿cómo se ha visto afectada tras la pandemia? ¿Hasta qué punto? Bueno, gracias por la pregunta. Pues realmente en términos, si queremos hablar de números, quizá todavía es un poco pronto, ¿no? Pero sí, yo creo que una cosa que nos puede ayudar a entender cómo afecta la pandemia a ese tipo de enfermedades es la siguiente. Verás, este tipo de enfermedades que hablamos, sobre todo las que trabajo yo, que son enfermedades tropicales desatendidas, se manejan, digamos, o se tratan de controlar de diferentes maneras, ¿no? Una es con un enfoque muy específico en los pacientes, ¿no? Otra es con tratamiento masivo con fármacos a nivel comunitario, que se llama profilaxis, quimiprofilaxis, que es aplicar una pastilla, imagínate. Ahora te pondré ejemplos, ¿sí? Y otra estrategia es control vectorial o control de mosquitos, de insectos que transmiten estas enfermedades. Y otra estrategia principal es control veterinario, ¿sí? Entonces te voy a explicar así un poco, bueno, voy a tratar de explicar ejemplos de las cuatro. Cuando hablamos de las enfermedades que se tratan con un enfoque muy específico en el paciente, estas son enfermedades que están ocurriendo. Hay una manera o un comentario que decimos que es enfermedades que ocurren y determinan los caminos, ¿no? O sea, poblaciones muy pobres, en países muy pobres, con un acceso muy limitado al sistema de salud. Entonces, estas poblaciones o el control de esas enfermedades se hace mucho con búsqueda activa de casos. O sea, hay trabajadores que se llaman trabajadores de salud a nivel comunitario que se dedican a visitar poblaciones remotas, a encontrar esos casos de esas enfermedades, pacientes que no pueden acceder al sistema de salud porque está lejos, porque es costoso, porque hay enfermedades que son estigmatizantes, digamos que uno se siente mal psicológicamente, ¿no? Por tener esta enfermedad. Y buscar el cuidado en salud es reconocer él mismo y a nivel de su comunidad que está enfermo, imagínate, de lepra, ¿no? Y mucha gente prefiere ocultarlo, entonces no accede al sistema de salud. Entonces, si los trabajadores a nivel comunitario tienen que ir buscando a estas personas en el contexto de una pandemia, en la que lo que se aconseja es el aislamiento social, pues ya vemos una primera barrera. Si además estos trabajadores tienen que ir equipados con equipos de protección, ¿de acuerdo?
es otro problema, porque estos equipos de protección no están tan disponibles en determinados lugares como los tenemos aquí. Entonces, eso sería uno de los impactos. En el caso de las enfermedades que se tratan de manejar con profilaxis química, o sea, con administración de fármacos, hay enfermedades, por ejemplo, como algunos causadas por helmintos parásitos, ¿de acuerdo? Algunos gusanos parásitos, que en vez de ir buscando cada paciente, lo que se hace es se trata a toda la comunidad con una pastilla 2 veces al año, 3 veces, depende un poco cómo sea el programa, ¿no? Entonces, esa acción también requiere que se desplace por comunidades una serie de equipos, ¿de acuerdo? Quedando con las comunidades, van a las escuelas, van a sitios concretos y tratando de, bueno, pues administrar esa pastilla, por decirlo de alguna manera. Eso, de nuevo, requiere entrar en contacto con las comunidades, desplazarse, un contacto más o menos físico. Y, de nuevo, pues tenemos igual la barrera de confinamiento que desaconseja esas actividades. De hecho, las directrices al comienzo de la pandemia era tratar de limitar esas actividades, ¿no? O posponerlas un poco en el tiempo. Claro, todo eso hace que si los ciclos de esta pastilla tienen que repetirse cada X tiempo, pues se puede perder un ciclo, por ejemplo. Hay otras enfermedades, como hemos dicho, que las transmiten algunos insectos, ¿no? Picadura de mosquito, la malaria, por ejemplo. Entonces hay actividades para control de malaria que incluyen el repartirte las mosquiteras a las poblaciones afectadas y hacer un rociamiento con insecticida en los hogares donde vive la gente que está expuesta a esta enfermedad. Pues, de nuevo, esto implica un desplazamiento de los trabajadores, etcétera. Luego también hemos visto que la pandemia ha influido mucho en la logística, y esto es en que se pueda exportar determinados materiales que accedan a determinados países. No ha sido un parón, ¿no? Pero ha ido frenando. Entonces, bueno, pues incluso la fabricación de determinados productos se ha visto desviada para fabricar equipos de protección, etcétera, y esto ha podido influir de alguna manera en la disponibilidad de materiales para telas mosquiteras, etcétera, más o menos en términos generales, ¿no? Entonces, esta es otra manera en la que se han visto afectadas estas enfermedades. Otra, hablábamos de enfermedades que se hace el control es mediante control veterinario. Y un ejemplo es la rabia, ¿no? Las campañas de vacunación de rabia, que aquí en nuestro contexto no es una enfermedad que tengamos o que nos preocupe mucho, pero hay otros lugares en los que mueren, por ejemplo, muchísimos niños de rabia como consecuencia de mordedura por un perro, ¿no? Con rabia. Entonces, esto consiste en vacunación masiva y a veces sacrificio de perros con rabia o donde ha habido casos de rabia en determinadas comunidades. Pues, de nuevo, estos desplazamientos se ven más dificultados. Igual, pues ha habido programas, ya hablando de enfermedades que también son olvidadas, ¿no?, en estos países, pero menos que las otras enfermedades, que las enfermedades tropicales desatendidas, serían, por ejemplo, el VIH, la tuberculosis, y también se ha visto que estos programas en estos países pues, se han visto frenados de alguna manera porque el acceso a la salud, como consecuencia de la COVID, también se ha visto un poco frenado, ¿no? Porque digamos que esta necesidad de aislarnos, de reducir en la medida de lo posible el contacto con hospitales, centros de salud, a no ser que fuese estrictamente necesario, pues también se ha afectado. Entonces hay una preocupación muy grande, por ejemplo, en la comunidad que trabaja en tuberculosis, la comunidad que trabaja en VIH, de que todo el esfuerzo que se está haciendo o que se lleva haciendo muchos años, de pronto va a ir al traste o podemos retroceder 1 década, 2 décadas en todos los esfuerzos por culpa de la COVID. Más o menos, no sé si contesta tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Lo que pasa que, claro, nos deja un futuro un poco inesperado y desolador, ¿no? Por lo que me cuentas. Bueno, hay que ser optimista. También es cierto, quiero decir que sí, eso es una gran preocupación. También es cierto que se está trabajando para buscar alternativas, ¿de acuerdo?, para esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí te puedo poner un ejemplo en el caso de la lepra, ¿no? En el que el tratamiento para la lepra dura bastante tiempo y además normalmente consiste en visitas frecuentes al dispensario de salud o a quien te esté
tratando de lepra, ¿no? El centro de salud que estén tratando de lepra. Lo que se está haciendo es, bueno, pues tenemos que evitar que los pacientes acudan con tanta frecuencia a los dispensarios. Bueno, pues tenemos entonces una opción es, o sea, de entrada hay un freno, ¿no? Pero ahora, ¿cómo intentamos solucionar esto? Pues una opción es educar a los pacientes para que ellos se puedan autoadministrar el tratamiento. Que para nosotros es relativamente fácil, ¿verdad? Que cuando te das tu caja de antibióticos y sabes cuándo te tienes que tomar, pues es una cosa muy parecida, ¿de acuerdo? Y para tuberculosis igual, ¿no? En tuberculosis hay estrategias que requieren que el tratamiento se tome en presencia del médico que te está cuidando, ¿no? Digamos, tienes que tomarte la pastilla y asegurar que te la estás tomando. Es un tratamiento directamente observado, ¿no? Bueno, pues entonces es buscar, bueno, si esto tenemos que evitarlo porque podemos poner en riesgo de infección por COVID a esta persona, vamos a intentar que pueda hacer parte del tratamiento en su casa, ¿sí? Entonces, bueno, igual hay un esfuerzo muy grande a nivel internacional para dotar de equipos de protección a países que tienen menos recursos y entonces se está tratando de solventar y efectivamente se ha visto que hay un impacto negativo, pero se están buscando e ideando estrategias para solucionarlo. Yo creo que nunca hay que pensar que todo va a ser desolado, hay que pensar, hay que ser optimista y pensar que, bueno, si hay un problema vamos a solucionarlo. Y ahora mismo toda la comunidad que trabaja en estas enfermedades está preocupada, pero también está pensando cómo buscar alternativas. Muchas gracias y muchas gracias sobre todo por apoyar este tipo de soluciones ante la pandemia. Gracias. Gracias, Isra, sobre todo por esa nota optimista al final, porque hay que recordar que al final la lucha contra las enfermedades infecciosas es una historia al final de éxito, ¿no? Aunque tengamos momentos de pandemia o retroceso puntual. Bueno, tengo aquí una pregunta en el chat, es de P. Tabernero, y creo que a lo mejor es sobre el ISPI, no sé si Emilia puede responder o el resto de participantes también. Dice, hola, me gustaría preguntar cómo se puede entrar a trabajar en los centros de investigación del instituto. ¿Cuáles son las oportunidades para entrar? Tipo contratos postdoctorales, becas. ¿Dónde se puede encontrar esa información? O si es mejor contactar primero con los investigadores a través de mail. Gracias. No sé quién quiere responder. Bueno, todos ellos pueden hablar de su experiencia personal, pero globalmente yo le voy a dar unas pinceladas y después, por favor, el resto de los participantes también incorporar vuestra visión personal. Los 4 estamos trabajando en el ISTI y hemos venido por diferentes caminos. Y los 5, perdón, Carlos está como residente, ¿no? O sea que en el ISTI se puede trabajar, si tú quieres entrar, muy fácil metiéndote en la web. Todos los días en la web, además, el input más solicitado es justo en el que pone empleo. Las posibilidades, por supuesto, puede ser con contratos predoctorales, también por oposición. Hay oposiciones variadas, pues a investigador, a técnicos de laboratorio, a funcionarios del cuerpo de gestión, etcétera, ¿no? Es decir, que las posibilidades son muy grandes. Pero además, en concreto, este año, el ISTI, para que veáis lo rico y lo complicado y lo complejo, porque la ciencia es diversa y amplia, pues este año el instituto, a través de un instituto mixto interuniversitario con la UNED, ha puesto en marcha un programa de doctorado. Un programa de doctorado en el que la UNED y el ISTI de manera conjunta hemos ofrecido 40 plazas para doctorandos. Se han presentado 80 y tantas personas, se han elegido a 40 y ya se han matriculado. Eso lo pusimos en marcha hace un año, lo solicitamos a ANECA, ANECA nos lo concedió en junio y de junio aquí lo hemos organizado, es decir que en menos de un año hemos planteado una nueva vía de acceso al instituto. Es decir, que unas personas que se están en estos momentos incorporando a los centros, pues eso, desde la Escuela Nacional de Sanidad con el ordenador, como dice Carlos, ¿no? A la pipeta, al robot, al microscopio, o sea, a todos los abordajes que tenemos. Hay 10 grupos de investigación que están accediendo todas estas personas. Pero como os digo, si queréis entrar a trabajar en el ISTI, lo mejor es entrar en la web cada día y ver las ofertas de trabajo.
No sé si que el resto queréis contar vuestra experiencia de cómo habéis entrado. He visto que Isra ha puesto ya en el chat el enlace ahí es donde salen las ofertas de empleo. Bueno, comentar eso, ¿no? Que en el caso del Instituto de Salud Carlos III, pues hay convocatorias abiertas de para contratos asociados a proyectos de todo tipo, ¿no? Para técnicos de laboratorio, estudiantes que quieran hacer su tesis doctoral o doctorados, ¿no? Que quieran hacer, pues, participar en un proyecto de investigación como postdoctoral. Luego la convocatoria de oposiciones, pero también hay, por ejemplo, universidades que hacen investigación, otros centros de investigación en España que tienen sus propias páginas web y probablemente ahí está seguro, están anunciadas las convocatorias. Aquí quizás dar un consejo a quien esté buscando esta oportunidad, ¿no? De trabajar en investigación, que bueno, yo creo que en la medida de lo posible también es bueno tratar de contactar a los investigadores, ¿no? De alguna manera a veces no es fácil, o no es que no somos inaccesibles, ¿no? Pero a veces no es fácil porque uno no sabe dónde preguntar. Pero bueno, si de pronto aparece esa oportunidad, es bueno contactar a un investigador, conocerle un poco mejor. Incluso puede dar la casualidad de que, y bueno, pues eso siempre ha sido en general muy atractivo para muchos investigadores. Los estudiantes que tienen muy buen expediente normalmente pues hay más posibilidad de que tengan éxito para obtener una beca. Entonces, bueno, hay muchos investigadores que pueden estar esperando que esos estudiantes se aproximen a ellos. En ese caso, si tú eres una de esas personas, yo te aconsejaría que no te vendas barato, quiero decir, que estudies, que trabajes, que contactes a varios investigadores, porque ahora eres tú el que tienes el valor, y selecciones con quién te gustaría ir, ¿no? No con el primero que quiera trabajar contigo, sino en ese caso que seas tú. Pero también se entra a la carrera de investigación perfectamente sin tener buen expediente, quiero decir. Y además yo creo que hay cualidades que tenemos que resaltar en los que se quieren dedicar a la investigación que no tienen nada que ver con el expediente. Yo siempre digo que igual algún día pues veo que estoy equivocado, pero creo que una de las mejores cualidades que tiene un investigador es la imaginación. Y yo creo que vale mucho más que el expediente. Y bueno, y luego pues el ser empático, el saber adaptarte a distintas circunstancias, pero creo que la imaginación es muy importante. Y sobre todo las ganas, básicamente, quien tenga ganas, yo creo que al final siempre se consigue, ¿no? Bueno, sí, quería hola, buenos comentaros días. que sois tan jovencillos que miréis también los contratos de garantía juvenil. Son buenos contratos, duran 2 años y nosotras tenemos muy buenas compañeras que han venido a trabajar aquí gracias a esos contratos, así que si os interesan también echadles un ojillo. Sí, hola. Sí, yo Adelante. soy José María Saugar, trabajo también en el Centro Nacional de Microbiología y quería comentar que también hay otra opción por la que muchas veces puedes contactar con el investigador y es a través de de las prácticas externas, de las carreras, de los trabajos de fin de grado y de los trabajos de fin de máster. Son asignaturas que se cursan en la facultad y que hace que podáis tener un primer contacto con nosotros, veis si os gusta, si no os gusta y ya. Una vez que habéis contactado, podéis decidir, sigo por aquí, no sigo por aquí, pero es otra opción más para poder ver cómo funcionan este tipo de centros. Muchas gracias. Vale, tenemos una pregunta en el chat de Sandra, que es una pregunta para todos los investigadores en general. Dice, ¿os lleváis trabajo a casa? Me refiero quizás mentalmente. ¿Es estresante? Vale, bueno, yo voy a comentar primero que mi trabajo es en casa ahora con el teletrabajo, no es literalmente en mi casa. No, pero sí, es una pregunta bastante relevante. ¿Quién quiere comentar? Voy a hacer Bueno, una tú pequeña trabajas ronda. en casa y yo ahora el trabajo es mi casa. En este momento. A Las ver, dos vías. sí, sí. Pero bueno, porque es una situación excepcional. Yo soy muy partidaria de que creo que por salud mental los científicos tenemos, por muy apasionados que seamos de nuestro trabajo, tenemos que ver esto como lo que es un trabajo con nuestros derechos laborales, nuestros horarios, nuestra necesidad de descanso, porque bueno, yo ahora mismo estoy un poco cansada, a veces digo que ya no funciono bien y necesitas a veces desconectar para seguir avanzando.
Pero bueno, también cuando estás muy involucrado en algo que te gusta, pues también a veces es difícil desconectar. Pues si algún día has visto algo que te interesa, pues ya te vuelves a casa pensando, y mañana voy a hacer tal, porque... Entonces, bueno, o sea, estamos en una situación un poco difícil y eso hace que todo sea estresante, pero bueno, también este es un trabajo normal como es otro cualquiera y yo me gustaría eso, darle esa patina de normalidad. O sea, es un trabajo muy bonito, es interesante, pero necesitamos nuestro descanso, hay que desconectar y creo que eso es lo sano. ¿Otras opiniones sobre el tema? Bego, tal vez. Cuéntanos. Bueno, yo como mi trabajo lo realizo totalmente en el laboratorio, no me llevo trabajo a casa. Es cierto que otras compañeras mías sí se llevan trabajo porque hacen alguna cosa más de ordenador o bueno. Es cierto que trabajo en sí no, pero bueno, pues luego en casa podemos revisar artículos que han escrito nuestros compañeros, seguir estudiando un poco, informarnos y eso sí, en mi caso hay técnicos de laboratorio que hacen algo en casa, pero vamos, en general nuestro trabajo es pura pollata. Gracias. Isra, ¿qué tal? Tu after hour. Bueno, pues mira, yo creo que lo primero que en este caso me gustaría decir es que los investigadores no somos diferentes de cualquier otra persona. Quiero decir, ¿hay investigadores que nos llevamos trabajo a casa? Sí, pero hay gente que trabaja en cosas totalmente distintas a la investigación, que también se lleva trabajo a casa, que también tiene preocupaciones, que también trabaja demasiadas horas e incluso los fines de semana, ¿no? Yo creo que en el caso de los investigadores podría ser, pero eso yo creo que también se repite en otros trabajos, ¿de acuerdo? Es que a nosotros nos gusta mucho nuestro trabajo, nos apasiona. Entonces a veces es difícil, incluso, y yo creo que bueno, pues sobre todo en etapas en las que uno está creando más cosas, ¿no? Es difícil poner freno, ¿no? Decir, bueno, ahora tengo que dedicarme un poco a mi familia o a hacer deporte, vida sana, etcétera, en vez de tanto trabajo. Efectivamente, pero yo creo que eso es parte también de, o sea, eso le pasa a mucha otra gente, ¿no? No somos especiales en ese sentido. Y sí, bueno, como a veces hay cosas de trabajo que requieren o que estar dándole muchas vueltas a la cabeza, pues es difícil quitártelas cuando llegas a casa, ¿no? Pero eso, de nuevo, le ocurre a mucha otra gente en otras profesiones. Entonces, bueno, no es tan loco, ¿no? Sí, claro que hacemos cosas, pero mucha otra gente lo hace igual, ¿no? También añadir que creo que el ritmo bueno, fuera de la pandemia, obviamente en pandemia todo el mundo está estresado, pero por trabajo o por falta de trabajo. El tema de la ciencia, no, lo que es la parte de investigación, no tiene un horario como puede ser una fábrica o un bar, que es todos los días más o menos haces el mismo trabajo. Es más un poco, me parece más a la agricultura. En la agricultura hay momentos en los que tú siembras y parece que no está pasando nada, hay momentos de cosecha en la que tienes que echar muchas horas. Pues en la mayoría de los proyectos en ciencia son proyectos más o menos a largo plazo, entonces hay picos de actividad que te vuelves loco porque hay que redactar una beca, porque hay que revisar un artículo, porque justo te llaman para una conferencia, porque está el congreso tal. En esos momentos puede ser la actividad bastante pico y hay otros momentos en los que no, en los que hay más tiempo, más flexibilidad. Y luego, pues también lo que ha comentado Isra, cada uno se lleva a casa también hasta cierto punto lo que quiere, porque al final la ciencia, trabajar en ciencia es tan fácil como coger en el móvil y empezar a leer artículos científicos, que son infinitos. O sea, puedes estar 24 horas al día leyendo artículos y nunca vas a terminar. Entonces, depende también del nivel de workaholismo, ¿no? De adicción al trabajo que tengas o de pasión que tengas al trabajo, podrías estar perfectamente todo el día trabajando en ciencia o no. También depende un poco de... Decimos que en nuestra especialidad a los residentes le dice que es muy dependiente de la persona. La persona puede pasar de puntillas por el mundo de la ciencia, tener una vida más o menos confortable, tener tiempo para los hobbies y demás, o puedes estar todo el día obsesionado con la ciencia. Depende mucho de tu interés y también, bueno, de tus condiciones. Vale, siguiente pregunta. Vale, pregunta Daniel Galera en el chat.
¿Cómo veis en el futuro trabajar en la investigación en España? ¿Quién coge el guante? Bueno, yo quizá que soy la que no tiene plaza y eso. Bueno, pues a ver, una vez decía Isra que un científico tiene que tener imaginación, estoy súper de acuerdo, pero también tiene que tener paciencia y resistencia, ¿sabes? Porque la situación de la investigación en España sabemos que no ha sido la mejor, que es difícil estabilizarse, que bueno, que tenemos que pasar por muchas cosas los científicos hasta que logramos conseguir nuestra plaza y bueno, pues no es fácil, pero tampoco lo veo como algo negativo, me pongo negativa, simplemente pues eso, como nos ha demostrado esto, yo creía que después de mi tesis iba a buscarme un postdoc fuera como tenía que ser y esas típicas cosas y estoy ahora en el ICI de vuelta y no sé qué pasará luego. Entonces, pues nada, eso, intentando aprovechar todas las oportunidades que tenga y también deseando que, bueno, que a nivel político y económico, pues apuesten un poco más por el sector, ¿sabes? Eso es lo único que podemos pedir para que todos tengamos mejores oportunidades y desde luego lo que aportemos a nuestro país, pues sea de la mejor calidad posible. Así que simplemente eso. Pero bueno, nada, el futuro dirá, quién sabe. ¿El resto cómo veis el futuro de la investigación o vuestro futuro de la investigación en España? Bueno, pues yo quizá añadir, ¿no?, que efectivamente depende mucho tanto del desarrollo del país como del interés o cómo prioricemos, ¿no?, la importancia de la ciencia en nuestro país. Sí que es cierto que bueno, hemos tenido momentos mejores, pero tampoco hemos sido un país de los punteros en términos de inversión de recursos en ciencia. ¿De acuerdo? Siempre ha habido en España una producción científica buena. Es cierto que ahora la situación en términos económicos no es la ideal. Yo creo que debemos ser positivos, ¿no?, y pensar que esto va a mejorar. Y de cualquier manera, bueno, pues a quien quiera dedicarse a la investigación, también pensar que el universo no es solo España. Quiero decir que hay oportunidades de trabajo en el extranjero y luego uno puede volver a España. También cuando haya tiempos mejores habrá más oportunidades, pero que no sea, digamos, el ambiente de pesimismo que a veces flota en nuestro entorno, ¿no?, científico, el que os impida tratar de realizar vuestros sueños, ¿no? Quien quiera ser científico, quien quiera dedicarse a la investigación, que lo haga y bueno, pues hay otras oportunidades. Hay oportunidades en España, no es el país que más oportunidades tiene en nuestro entorno, es cierto. Probablemente las haya en el futuro. Y también hay oportunidades fuera de España. Y es una manera de enriquecerse también intelectualmente, ¿no? Estas exposiciones en el extranjero. Entonces, bueno, pues animaos y de verdad que el panorama no os haga desistir de vuestro esfuerzo, ¿no? Carlos, Emilia. ¿quieres decir tú algo sobre el futuro? ¿Cómo lo ves? Vale. Después termino yo, ¿vale? Perfecto. Si te parece. Bueno, predecir el futuro, como se ha demostrado este año, es difícil. Y nunca sabemos a ciencia cierta nunca mejor dicho, lo que pasará. Yo en este sentido suelo ser optimista, porque bien es cierto que en el mundo de la investigación en España suele ser bastante pesimista respecto a la situación, pero claro, ¿comparado con quién? Pues siempre nos estamos comparando con los mejores, nos estamos comparando con el centro de Europa, con el norte de Europa, entonces miramos con envidia, ¿no?, y con cierta admiración a esos países y nos gustaría que aquí fuese igual que allí, ¿no? Pero bueno, hace 40 años España estaba saliendo de una dictadura, quiero decir que los progresos a veces tardan tiempo y yo creo que en el futuro la tendencia natural es que la situación en España mejore. Y también lo que ha comentado Isra, la ciencia es internacional. Una vez que te metes en la ciencia a investigar, ya sabes que las fronteras realmente tienen otra lógica, ¿no? Son fronteras políticas, económicas, pero realmente el conocimiento, la investigación es algo que no entiende de idiomas, no entiende de países y que suele ser parte de la carrera investigadora de las personas hacer estancias fuera o incluso irse a vivir fuera un tiempo o mudarse definitivamente o volver. Esa es una parte bonita de la vida como investigación, en la carrera investigadora, ¿no? Que te abre muchas puertas
es, también como María, pues no tienes mucha certidumbre en el futuro, en ese sentido no es un trabajo asegurado, pero te permite estar en distintos sitios. Todas las personas que conozco con ya cierto grado de experiencia no han hecho una carrera, una posición y se han quedado en un sitio toda su vida, no han estado cambiando de sitio y viendo nuevos lugares. Yo creo que es positivo. Así que, bueno, el futuro ya sabemos no se puede predecir, pero sí se puede hacer lo que se puede con lo que tenemos y yo creo que si lo que te interesa es la investigación, lo mejor que puedes hacer es la investigación. Yo quería comentar que ciertamente el futuro es muy difícil de predecir. Nadie si nos hubieran contado el año pasado por estas fechas lo que iba a suceder a partir de marzo, ¿no? No nos lo hubiéramos imaginado por un momento. Pero aquí veis a un grupo de personas que desde diferentes ángulos estamos presentándoslo. Y lo que sí que os quiero comentar es que el diseño de los próximos presupuestos para el año que viene del Instituto de Salud Carlos III, pues sí que va a haber un aumento muy importante, o sea, habrá una inversión en investigación de salud. Lógicamente, los presupuestos del instituto forman parte, es una OPI, forman parte de los presupuestos del Ministerio de Ciencia, pero también el Ministerio de Sanidad. Nosotros somos un organismo en el que orgánicamente dependemos del Ministerio de Ciencia, pero funcionalmente de los dos ministerios, ¿no? Y por eso os quiero comentar que España, como país, está apostando por la investigación en salud. Yo tengo una pregunta. Adelante. Creo que, bueno, es más o menos para todos. El proyecto N-COVID que lleváis a cabo, por cómo se transmite el virus en España, ¿a qué os referís exactamente? O sea, sabemos que es un virus de transmisión respiratoria, no sé si el estudio va dirigido a cómo se transmite de animales a humanos, de humano a humano, más o menos. Eso. Vale, si queréis respondo yo, ya que mi jefa está muy metida. Bueno, hay una charla muy interesante que justo ayer hubo una reunión del Centro Nacional de Epidemiología, que ha liderado científicamente el proyecto junto con el Instituto Nacional de Estadística, que está colgada en YouTube. Si queréis, os paso el enlace y ahí explican a un nivel muy fino lo que ha consistido el estudio. El N-COVID es el estudio que ha salido en prensa diciendo el 5% de los españoles tienen anticuerpos contra el COVID, básicamente. Esas noticias vienen del N-COVID. El N-COVID es un estudio de cero prevalencia. Es un estudio para ver qué porcentaje de la población tiene anticuerpos detectables contra el coronavirus y se ha hecho una muestra representativa de toda la población, se han hecho varias olas. Ahora se está haciendo otra ronda para ver cómo ha cambiado desde verano, ¿no? Este segundo pico de la epidemia. Entonces, no es tanto ver la transmisión, aunque luego con esa información se pueden sacar muchas hipótesis y se puede investigar, ¿no? Porque se ve que las diferencias en los grupos de edad o no diferencias en los grupos de edad, diferencias en las ciudades, por ejemplo, se ha visto que hay mucha más prevalencia de anticuerpos en municipios que son con mucha población, ¿no? Lo cual quiere decir que la densidad de población influye. Pero no se ha diseñado para estudiar específicamente la transmisión, sino para ver efectivamente cuánta gente tiene anticuerpos en la población no institucionalizada, es decir, no en residencias y más, sino población que vive en sus casas. Bueno, mi compañera corresidente Belén acaba de poner en el grupo el enlace a la charla, por si os interesa verlo. Creo que son 2 horitas. Y ahí podéis ver ciencia puntera en España grabada ayer. Y además, pues bueno, tiene mucha repercusión política, mediática, científica, publicando en revistas de alto impacto. Y yo creo que es uno de los grandes proyectos que se ha hecho en España con la pandemia. Muchas gracias, Carlos. Yo tengo otra, no es una pregunta realmente, pero tengo entendido que hace poco van a considerar a los biólogos como parte del sistema sanitario o como sanitarios de por sí, cosa que antes no eran considerados los biólogos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo va a afectar esto a la profesión de la biología o de ser biólogo? No sé si alguno de los biólogos presentes.
Pues no sé si María tiene más información más precisa que yo. Yo sinceramente no tengo mucha información al respecto. Sé que es cierto, sé que va a ocurrir, que probablemente permita a los biólogos, por ejemplo, en el ámbito sanitario, ¿no? Concurrir a determinados puestos que se puedan convocar en hospitales, pero sinceramente no tengo muchos detalles. Sí que seguro que puedes conseguir esa información en el Colegio Oficial de Biólogos. Seguramente tienen colgada en boletines en su web o tengan algún sitio que puedas comentar, pero no te puedo decir mucho más, sinceramente, y lo siento, porque debería saber algo más siendo biólogo, pero no puedo decirte más. María, ¿conoces algo más del tema este? No, de hecho me acabo de enterar, vamos. Estoy un poco desconectada de eso. Yo simplemente puedo anotar que en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias hay una serie de profesiones per se que son consideradas sanitarias, como es el médico, el farmacéutico, el enfermero y el dentista. Y después hay otras profesiones consideradas sanitarias si han obtenido una especialidad sanitaria. Y en el caso de los biólogos, pues son aquellos especialistas formados mediante la vía que la denominamos popularmente MIR, pero en realidad son MIR, KIR, FIR, BIR, EIR. Y entonces cuando tienen formación en inmunología o en análisis clínicos o en microbiología, esos biólogos sí que son considerados profesión sanitaria. Eso a día de hoy por la LOPS, por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. El que el biólogo per se sea considerado una profesión sanitaria a todos los biólogos, desde luego que no lo sé, pero en un plano así como de análisis, yo no sé si el biólogo marino, ese que estaba hablando Irra al principio, se puede considerar una profesión sanitaria. Me cuesta a mí pensarlo, ¿no? Pero vamos, desde luego en este ámbito de actuación en el Instituto de Salud Carlos III no nos dedicamos fundamentalmente al análisis y el estudio de las profesiones reguladas, ¿no? Vale, continuamos con las preguntas de debate. En principio tenemos hasta las 12:30, si no es así, corregidme. Así que Sí. nos quedan 12 minutillos para, de nuevo, pues si queréis, si os da un poco de vergüenza hablar a cámara o lo que sea, podéis escribir al chat. Bueno, pues ya puesto. Aprovecha. Es para María Iglesias y tengo aquí apuntado que has participado en diferentes asociaciones que te han enriquecido, ¿no? ¿Sabrías decirme de alguna página o foro donde suban este tipo de información para uno poder acceder? Bueno, como te contaba, cuando son cosas que son extracientíficas, si buscas algo científico, por ejemplo, de voluntariado, está la Fundación IO, que son microbiólogos que realizan actividades en países en vías de desarrollo y hacen cosas así interesantes, pero el resto pues eran pues actividades que yo realizaba aparte que me interesaban, como asociaciones estudiantiles, huerta urbana, cosas así, pero ya más personales, no del tipo profesional. Pero que bueno, con así cualquier cosa que te interese, ya sea pintar, cantar o cualquier tipo de cosa, siempre todo va a aportarte para esta profesión porque, bueno, cualquier actividad creativa que favorezca que aprendas a hablar en público, relacionarte con otras personas, trabajar en grupo, eso son facetas súper importantes, yo creo, para trabajar en un laboratorio. Vale, muchas gracias por la web. Vale, tenemos dos preguntas en el chat. Una es de Nadia Serrú. Dice, hola, en cuanto a lo que habéis comentado con respecto a la biología sanitaria,
¿Con un máster se consideraría tener especialización? Gracias. Y también voy a leer la siguiente, que es de Juana. Quisiera saber si este tipo de encuentro lo volveríais a hacer. Me parece interesante y grata por ser motivador. Muchas gracias, Juana. Y no sé si, Emilia, quieres comentar lo de si el biología sanitaria del máster es lo mismo que la especialización de cara a... En la LOPS no se contempla los másteres, se contempla la formación especializada mediante una convocatoria anual, que es la convocatoria que te digo que popularmente llamamos MIR, en el que hay acceso y eso lo puedes plantear tú si como bióloga quieres acceder a la formación especializada en análisis, en bioquímica, en micro y en inmunología. A partir de ahí, cuando tengas el título especialista, como Carlos obtendrá el de Preventiva y Salud Pública, entonces sí que serás considerada profesión sanitaria. Con el máster únicamente, yo creo que a día de hoy, creo que no, pero puede ser abierto, porque ya sí que hay como una orientación, ¿no?, hacia la salud, porque como te comento, es que el marino es difícil de que podamos entenderlo hacia que sea un sanitario, pero con el máster quizás a lo mejor en un futuro pues sí que es posible. Sí, en cuanto a esta reunión que tenemos hoy de manera presencial, si os acordáis, al principio he dicho que ojalá que el año que viene lo tengamos presencial y semipresencial y online, porque sí, llevamos ya 9 años y queremos más, y hemos pasado eso, de las 11 de la noche a las 11 de la mañana, al paso que terminamos a las 9, pero es igual, sí que queremos, nos gusta, estamos ilusionados, todo el colectivo que formamos parte del Carlos III. Sí, también si os interesa estar al día de las nuevas eventos o jornadas que hemos tenido en el Instituto Carlos III, podéis seguirle la dirección en Twitter y allí se suele divulgar todas las nuevas jornadas. Ahora todo es online, entonces lo bueno que tiene es que puedes ir a cualquiera, ¿no? A lo mejor algunas interesan más, otras menos, pero podéis estar ahí al día. Creo que era @saludisci, si no me equivoco. Y ahí podéis seguir todos los eventos que hacemos aquí. También el instituto que he comentado, Emilia, el Instituto Mixto de Educación de Investigación, Escuela Nacional de Sanidad, UNED, que es IMIENS, también tiene, como aquí también, en Twitter, sí. En Twitter, y también hay muy, muy interesantes charlas y jornadas. Y ahora mismo, bueno, pues todo el tema online está en alza. Vale, lo ha puesto Isra. Las dos direcciones de Twitter, la primera Saludisci es del instituto y la segunda es del Instituto de Investigación Mixto con la UNED, que se ha comentado Emilia que tiene ahora un programa nuevo de doctorado. Vale, me pregunta Rocío Márquez que si Carlos, o sea, yo podría decir mi perfil de Twitter, por supuesto. Es este nombre, Pep Charles, bueno, así como ese es mi nickname. Y el nombre es, mi nombre, digamos, de rockero es Mejor Prevenir. Es el nickname que me cogí. Bueno, podéis ver ahí, depende de la época esté más activo o menos, sobre todo en Twitter. Luego también tengo, si buscáis en YouTube, el canal Mejor Prevenir Todo Junto. Ahí tengo unos vídeos que hice ya hace un tiempo, pero bueno, hay algunos que son interesantes que hablan de qué es la salud pública, qué es la medicina preventiva y algunas de las cosas en las que me dedico. Y bueno, pues si veis mi Twitter, podéis ver que retuiteo o comparto cosas de otra gente que también está investigando muchas cosas y 1000 veces más interesante que lo que publico yo, pero siempre podéis encontrar ahí a gente del mundillo. Se suele mover bastante la gente del mundillo científico por Twitter.
Yo quería saber si teníais información o sabéis de algún portal de empleo que reúna de muchos centros de investigación o laboratorios para todo tipo de, tanto técnicos, biólogos, máster y demás. O tenemos que ir buscando en cada centro por separado cada oferta de empleo. No sé si conocéis algún... Pues yo que hace poquito estaba buscando también trabajo, la verdad que lo que hacía era moverme por todas las páginas conocidas. Por ejemplo, por Twitter también muchos laboratorios publican que tienen plazas vacantes. Y ResearchGate, que es un portal de investigadores, creo que ahora ha hecho también una plataforma en la que también ofertan puestos de trabajo de gente que lo publicita ahí. Luego ya los clásicos InfoJobs y... ¿Cómo se llama la otra plataforma? Que se me ha olvidado el nombre, afortunadamente. Hay otra plataforma típica que publica ofertas de trabajo que para cosas más especializadas también quizás puedes encontrar algo para trabajar en industria o algo así. Pero sí, no, la verdad que no conozco ninguna plataforma unitaria para eso. Siempre yo he ido buscando página por página y boca a boca de si alguien se enteraba y con las redes. Es un poco así. Ha puesto Mila en el chat un enlace a la página web que es un buscador de convocatorias de empleo público. O sea, si lo que buscas es empleo público, aquí puedes buscar todas las convocatorias de la administración en general. Enlace que acaba de pasar al chat. Gracias. Está ResearchGate, que hay oportunidades de empleo públicas, privadas, en el ámbito de la investigación en España y fuera de España. Muy bien, pues nos quedan ya solo 3 minutos. No sé si queréis que hagamos una pequeña ronda de despedida, alguna frase final de cada participante, algún mensaje a toda esta gente que está observándonos y que, bueno, está aquí, espero que no obligados y que hayan venido por iniciativa propia, de cierta manera, que les interesa el mundo de la ciencia, de la investigación, pues, ¿qué frase les diríais para animarles? Y si terminamos con Emilia con unas últimas palabras de despedida. Entonces, para continuar el orden, Isra, si quieres terminar diciendo algo. No, de nuevo, pues gracias a los que habéis venido y que no, si en algún momento pensáis que iniciar vuestra carrera en el ámbito de la investigación, da igual en qué aspecto, ¿no? Si queréis ser técnicos de laboratorio o investigadores o hacer vuestra tesis para probar, no desesperéis nunca, ¿no? Yo creo que es una profesión bonita, muy ilusionante y bueno, pues de verdad no desesperéis. Decimos también que sin ciencia no hay futuro, es cierto, entonces y como esto es cierto, las cosas solo pueden mejorar en nuestro país para que el ambiente sea más receptivo, ¿no? Para los investigadores y seguro que va a ser así que no os desaniméis ninguna. María. Pues nada, quiero agradeceros a los ponentes porque habéis contado cosas súper interesantes. También las preguntas de los que habéis hecho preguntas, ha habido preguntas muy interesantes de las que yo también he aprendido cosas nuevas, así que estoy muy contenta de haber asistido a estas jornadas y nada, y deciros que bueno, que este es mi nombre, podéis buscar mi correo ICI es miglesias@ici.es y si necesitáis cualquier cosa, pues soy una persona accesible, podéis escribirme y si puedo echar un cable en lo que sea, pues estoy más que dispuesta. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, que tengáis buen fin de. Veo. Bueno, yo lo primero quería daros las gracias por haberme invitado a participar en esta reunión. Gracias a todos por haber asistido. Y luego deciros que, bueno, que estudiéis lo que verdaderamente os guste
que al final siempre se encuentra trabajo y siempre se puede hacer algo, que es un trabajo precioso, tanto desde los más bajos hasta los más altos, y que os animo a que continuéis por este camino. Muchísimas gracias. Yo también muchas gracias al Instituto por invitarnos, a Milagros por contactarme y bueno, a todas las personas que estáis aquí viéndonos, porque realmente esto lo hacemos para contaros un poco lo que nos gusta de la ciencia, porque entre ya nuestro grupo ya estamos más que convencidos. Entonces, espero que hayáis pasado un buen rato, que sigáis investigando en el sentido metafórico, pero también si podéis literal, ¿no? En un futuro. Y nada, he puesto, como ha comentado María, su correo, lo he escrito ahí en el chat, también he puesto el mío por si queréis hacerme alguna pregunta por escrito. Y nada, nos seguiremos viendo en futuros eventos. Emilia. Pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros este tiempo, esta hora y media. Como os digo, ya os emplazamos a la reunión que tengamos al año que viene. El año pasado fue en septiembre, esta ha sido muy tarde y en noviembre, pero como hemos comenzado al principio de la charla, verdaderamente es que hay un antes del COVID y un durante el COVID, porque no hemos terminado, todavía no hemos terminado, pero bueno, esperamos encontraros a vosotros y que además os haya gustado y que animéis a compañeros, amigos, a colegas que estén interesados en la ciencia. Desde luego, sin ciencia no hay futuro, como dice Isra, pero también os tengo que decir y tengo que remachar lo que comencé diciéndose al principio. Una ciencia, una investigación de calidad y de excelencia, desde luego, tiene que llevarse a cabo manteniendo unos principios éticos. No lo debéis de olvidar. Creo que tenemos que trabajar mucho en ese sentido, tanto los que queréis acercaros a la ciencia como los que ya estamos en ella. Y por mi parte nada más. Muchas gracias y hasta el año que viene, ¿no? Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.